Hola, ¿cómo están? Hoy le vamos a presentar nuestra exposición sobre el capítulo 3 del documento Veritatis Splendor. Para no desvirtuar la luz de Cristo, 1 Corintios, primer capítulo, versículo 17. Eh, Esta exposición es presentada por Carla Ortega, Valery Parra, Jean Parra, Alejandra Peñaranda, Sergio Patiño, Lina Rangel, Yesman Tarazona, Daniel Vega, Ailen Villamizar y Nailin Zapata. El bien moral para la vida de la Iglesia y del mundo. Bueno, seguimos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ok, la verdad se realiza en el amor, es decir, en el don de uno mismo. La libertad es la verdad, es lo que nos hace libres ante el poder y nos da la fuerza del martirio. Jesús nos dice, para esto he venido al mundo, para dar testimonio de verdad. En virtud de esta adoración llamamos a ser libres. La relación con la verdad y la adoración de Dios se manifiesta en Jesucristo como la raíz más profunda de la libertad. Bueno, el martirio, exaltación de la santidad inviolable de la ley de Dios. La universalidad y la inmutabilidad de la norma moral manifiestan al mismo tiempo que se ponen al servicio de la absoluta dignidad personal, es decir, de la inviolabilidad del hombre cuyo rostro brilla el esplendor de Dios, elevándonos al honor de los altares. También nos habla de que la iglesia se ha canonizado por su testimonio y ha declarado su verdadero juicio, según el cual el amor implica obligatoriamente el resto de sus mandamientos, incluso en las circunstancias más graves, y el rechazo de traicionarlos, aunque fuera con la intención de salvar su propia vida. Eh, la, la doctrina de la Iglesia es en particular su firmeza en defender la invalidez universal y permanente de los preceptos que prohíben los actos malos, ya que es juzgado unas pocas veces como intolerable, sobre todo en las situaciones enormemente más conflictivas de la vida moral del hombre y de la sociedad actual. La Iglesia interpreta norma moral y propone a todos los hombres de una buena voluntad. Bueno, a mí me correspondió la moral y la renovación de la vida social y política. Los derechos humanos son inherentes en la persona humana. La moral se fundamenta en la verdad, pero cuando no se siguen estos principios, se ha afectada nuestra democracia, la democracia en sí, la cual se convierte o se vendría convirtiendo en una democracia sin valores, es decir, una completa falacia, y estaríamos entrando al relativismo moral, donde la moral se convierte en una espada de doble filo, ya que produce un choque al confundir creer y pensar en una convicción moral o principios como fundamento sobre el cual se basa su comportamiento, donde siempre terminarán discrepando las convicciones morales y la presión social o pública. Gracia y obediencia a la ley de Dios. Incluso en las situaciones más difíciles, el hombre debe observar la norma moral para ser obediente al sagrado mandamiento de Dios y coherente con la propia dignidad personal. Ciertamente, la armonía entre la libertad y la verdad postulada a veces hace sacrificios no comunes y se conquista con un alto precio. Esta puede conllevar incluso al martirio, pero como se demuestra en la conquista universal,
y cotidiana, el hombre se ve tentado a romper esta armonía diciendo, no, no hago lo que quiero, sino hago lo que aborrezco, no hago el bien que quiero, sino obro el mal que no quiero. Entonces, de ahí nos preguntamos, ¿de dónde proviene en última instancia esta visión interior del hombre? Esta pues inicia su historia de pecado cuando el hombre deja de creer y deja de reconocer al Señor Dios como su creador. Y es Él quien quiere ser Él mismo quien decide con total independencia sobre lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, hablamos de que la observancia de la ley de Dios en determinadas circunstancias, situaciones, puede ser difícil, sí, puede ser difícil, pero sin embargo jamás es imposible, ya que esta es una enseñanza que es constante de la Iglesia y es expresada por un concilio del Trento, y que nos dice que nadie puede considerarse desligado de la observación de los mandamientos, por muy justificado que estén. Entonces, nadie puede apoyarse en aquel observancia de los mandamientos. Eh, entonces, los mandamientos que son imposibles de dicho temerario por condenado, que son condenados por los padres. Entonces nos dicen, tal como nos dice acá en la frase, porque Dios no manda cosas imposibles, sino que al mandar lo que manda, te invita a hacer lo que puedes y a pedir lo que no puedes, y te ayuda para que puedas. El creyente encuentra la gracia, también encuentra la fuerza, y siempre es para observar la ley santa de Dios, incluso en medio de las dificultades más graves que tenga. En este contexto, se abre el justo espacio a la misericordia de Dios por el pecado que se convierte y la comprensión de la debilidad humana. Mientras que es humano que el hombre, habiendo pecado, sepa reconocer su debilidad, sepa reconocer sus pecados, y pida misericordia por sus mismas culpas. En cambio, es inaceptable que la actitud de quien hace de su propia debilidad un criterio de la verdad sobre el bien, de manera en que puede sentirse justificado por sí mismo, incluso sin necesidad de recurrir a Dios y de su misericordia. Moral y nueva evangelización. Moral y nueva evangelización. La evangelización ha sido el desafío más complicado que la Iglesia ha tenido que enfrentar desde su origen, pero es a su vez uno de los principales motivos de su existencia, ya que Jesús dio su mandato diciendo, id por el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Marcos 16:15. La descristianización ha sido un problema que se hace presente en la actualidad en muchos lugares y personas que antes estaban llenos de fe, y eso ha provocado que en esas personas la moral cristiana se vea fuertemente debilitada, lo que ocasiona además que la Iglesia necesite hacer una nueva evangelización para poder, a través del Espíritu Santo, conseguir fortalecer y proponer de nuevo esa moral cristiana que Jesús nos enseñó y el camino a una vida de santidad que glorifique la propia santidad infinita de Dios y muestre como una expresión máxima de fe. Y asimismo, para que podamos vivir una vida bajo la ley del Espíritu Santo y guiados por la moral cristiana, y que permitamos que Jesús nos guíe a hacer cosas increíbles. Nuestras responsabilidades como pastores. Nos expresa la responsabilidad de la fe y la vida de fe del pueblo, pesa de forma peculiar y propia sobre los pastores. Los obispos son los predicadores del Evangelio que llevan a nuevos discípulos a Cristo. Nuestro común deber y gracia común es enseñar a los fieles como pastores y obispos de la Iglesia de la misma manera que el Señor Jesús hizo un día. ¿Qué he de hacer de bueno para conseguir vida eterna? Esta respuesta a la pregunta moral, Jesucristo la confía de modo particular a los pastores de la Iglesia, mediante el cumplimiento de nuestro munus propeticum. En nuestra oración constante y confiada, sostenemos a los creyentes para que sean fieles a la existencia de la fe
y vivan según el Evangelio. La doctrina moral cristiana debe constituir uno de los ámbitos privilegiados de nuestra vigilancia pastoral del Munus Regale. El discernimiento pastoral es necesario en situaciones prácticas y culturales completas y hasta críticas. Cada uno de nosotros conoce la importancia de la doctrina que representa el núcleo de las enseñanzas. Al reconocer tales mandamientos, el corazón cristiano y nuestra caridad pastoral escucha la llamada de aquel que nos amó primero. La exigente firmeza del mandamiento se basa en el inagotable amor misericordioso de Dios, y la finalidad del mandamiento es conducirnos con la gracia de Cristo por el camino de la plenitud y la vida propia de los hijos de Dios. Que la fe y la moral sea enseñada en nuestra diócesis. Bueno, como conclusión, tenemos dos palabras claves que decir: la libertad y la verdad. Sin duda, el bien de la persona consiste en estar en la verdad y en realizarla, obviamente. El mundo de hoy en día es contemporáneo, ya no es el mismo mundo de hace varios siglos. Las cosas cambian, la sociedad cambia, el pensamiento del hombre cambia, y pues esto está muy ligado a nuestra fe, a nuestro camino hacia la verdad. Entonces, también hace recalcar una palabra importante: el valor de la moral. Es Cristo, es aquel el que dio la verdad, y la iglesia es la que la sigue. Cristo es la persona, es la verdad en persona. La iglesia interpreta la moral y siempre trata de dar ejemplo al mundo. Siempre es aquella la que comparte a las personas para que haya, es la guía en este mundo contemporáneo, y es el reto de ella en que se cumpla, en que haya en las personas aquella moral cristiana. Una persona es libre, aquella persona es libre cuando entrega amor, cuando da vida al mundo. El hombre siempre trata de buscar la felicidad, trata de buscar la libertad dada por Cristo. La libertad de expresar todo lo bueno. Es claro que nosotros no somos perfectos, pero así mismo nos quieren, y hay cosas que cambiamos. Tenemos que tener tener una convivencia sana, que se base en la igualdad y obviamente en la moral. La moral siempre se va a fundamentar en la verdad. Los derechos son esenciales para las personas. Hoy en día se puede ver que no hay tantos derechos, se incumplen derechos humanos a personas, y pues ese es el reflejo de lo que es el mundo contemporáneo y lo mucho que está afectando a nuestra sociedad. Y como le decía mi compañero, la evangelización es aquel desafío pues, que tiene hoy la iglesia para restaurar la moral cristiana. En fin, en pocas palabras, debemos de ser personas guiadas por la libertad, construyendo un nuevo espacio de vida, actualizándose frente al mundo, pero obviamente no cambiando nuestra forma de ser, nuestra visión y nuestra misión. Eh, pues mi mensaje es que seamos personas llenas de amor para poder construir una sociedad para todos. Gracias.